Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con esta unidad. Recuerda que estamos en la unidad 3, es la unidad de latín. Ya vimos aspectos generales, ya vimos algo de griego y estamos viendo ya el latín. Y continuamos con el latín. El tema 1 fue grafía y fonéticas latinas. Ya vimos ahí el abecedario en latín, ya vimos cómo se sonaban las letras en latín, vimos los diptongos, vimos algunas reglas de pronunciación. Ya hiciste un ejercicio. Bien, ahora continuamos con el tema 2. Vamos a entrar de lleno al latín, que son los prefijos de origen latino. En primer lugar, recordar algo que tú ya sabes, que lo hemos repetido una y otra vez, que son prefijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos, como ya habíamos dicho, es la parte de una palabra. Una palabra es una sola palabra, es una. No está separada, es una sola, pero dentro de ella sí tiene partecitas. El prefijo es la parte de la palabra que varía, puede ir cambiando y que va antes de una raíz, ¿sí? También en nuestro lenguaje, en el español, vienen palabras de latín que son prefijos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo. Te vas a encontrar, conforme vayamos viendo el latín, y te vas a ir dando cuenta tú, que la mayoría de nuestras palabras del español provienen del latín. Muchas vienen del griego, claro, otras vienen del árabe, como dijimos, otras vienen del náhuatl, etc. Pero en un porcentaje, aproximadamente un 70% de las palabras que usamos en el español, te vas a ir dando cuenta que provienen del latín. Por eso te vas a encontrar muchísimas palabras que vas a decir, aquí, ahora entiendo por qué esta palabra en español se dice así, porque en latín se decía asá. Bien, entramos de lleno, vamos a ver las preposiciones. Dice ahí 2.1, 2, porque es el tema 2, prefijos. Punto 1, el 1 de las preposiciones, que es lo primero que vamos a ver de los prefijos. Y bien, entramos de lleno a esta tabla. Vamos a empezar otra vez con las tablas. Te recomiendo mucho que vayas anotando en tu cuaderno o en alguna hoja, que vayas siguiendo atentamente estas diapositivas, esta exposición, este video, para que te ayude también, no solo viendo, escuchando, sino que también haciendo, puedas ir aprendiendo un poco más, ¿sí? Permítame para tomar un puntero y que pueda yo ir señalando algunas cosas. Bien, comenzamos. Primera preposición, vamos a ver el día de hoy solo 6 proposiciones. Hay muchas más, vamos a ver en total, te lo advierto desde ahorita, son 31 preposiciones. Vamos a ver solamente en este día 6, ¿sí? Bien, empezamos con la primera, es la preposición ab, ¿sí? Ojo, desde ahorita te comento, esta es la que nos vamos a aprender de memoria, ¿sí? Esta es para el examen. Pero también acá, pues había varias formas de escribir la misma preposición, ¿sí? Por ejemplo, podía ser ab o podía ser abs, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesa va a ser esta. Esta es la que desde ahorita hay que aprenderse, irse aprendiendo para en el examen. Esta es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Esta. Bien. ¿Qué significaba la preposición ab? Aparte, separar, separación, ¿sí? Es la idea de separar algo, ¿sí? Aquí están otras dos formas, otras formas de escribirlo, ab, que está acá, y abs con una S. Aquí tenemos dos ejemplos en español. Tenemos la palabra en español abdicar, no sé si la has escuchado, abdicar. Es, por ejemplo, alguien que entra al ejército y después de estar en el ejército lo deja, se escapa, se va, se sale. Y dicen, ese soldado abdicó del ejército, ¿sí? O por ejemplo, alguien entra, no sé, a las filas, por ejemplo, de un equipo de fútbol y al poco tiempo se sale y dicen, es que él abdicó del equipo. Abdicar. La palabra abdicar, aquí tenemos, tenemos la preposición ab, que es la idea de aparte, separarse, separación, y tenemos esta raíz, la raíz dicar, ¿sí? Abdicar. Bueno, resulta que dicar viene del latín,
que es, la palabra en latín era dicere, que significaba lo que ahora nosotros es decir, ¿sí? Y entonces abdicar en español quiere decir decir o separarse de lo dicho, ¿sí? Separarse, apartarse de lo dicho. Eso es lo que significa etimológicamente. O tenemos aquí otro ejemplo que es abs. Aquí está la preposición abs y la raíz del verbo tener, ¿verdad? Abstener. No sé si has escuchado esa palabra. Abstener es, por ejemplo, cuando alguien dice, estoy tomando muchos refrescos, me voy a abstener de tomar refrescos. Es decir, ya no lo voy a hacer, voy a tratar de no hacerlo. ¿Sí? Bueno, la palabrita abstener, la pura palabra, recuerda que estamos en etimologías. ¿De dónde viene? Proviene su origen. Bueno, abs, ya lo vimos, aquí está. Es apartarse, separarse. Y tener viene del verbo tinere, en latín, que significa eso, tener, pero se refiere como a mantener algo o contener algo, ¿sí? Tenerlo. Y entonces significa tener aparte. Abstener significa entonces tener aparte. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, ya no voy a tomar coca, me voy a abstener de la coca, pues quiere decir que va a tener aparte o por separado una cosa, la va a tener allá en el cajón encerrado, ¿sí? La va a tener allá, lo va a contener allá aparte. Bien, bueno. Seguimos con el 2. Preposición ad. ¿Sí? Aquí están las dos formas como se quedó en el español o como se dice también. ¿Qué significa? Este es el que nos vamos a aprender. ¿Qué significa? Significa que está junto a o también que va hacia, o sea, movimiento, que se está moviendo hacia un punto, hacia un objetivo, hacia un hacia. Tenemos aquí dos ejemplos, palabras en español. La primera, admirar. Aquí está el prefijo. Y tenemos una raíz, mirar, que viene del verbo mirare, que significa eso, mirar, ver. Entonces, admirar significa mirar hacia. Mirar hacia. Es decir, tú estás viendo algo y tienes la mirada puesta hacia una persona, hacia una cosa. Por eso decimos nosotros admirar, porque es como si estuvieras mirando hacia alguien, hacia algo, ¿sí? Pero bueno, etimológicamente, admirar significa mirar hacia. O tenemos este otro ejemplo. Aquí tenemos el prefijo ad. Y luego tenemos la raíz, el verbo vertir. Viene del latín vertere, que significa vaciar. Vamos a vertir la leche en el vaso, vamos a vertir la gasolina en el tambo. Vertir significa vaciar. Y entonces, ¿qué significa etimológicamente la palabra advertir? Significa vaciar hacia. ¿Sí? O sea, advertir significa cuando vacías algo hacia un punto determinado. Bueno. 3. Tenemos la preposición ante. Esta es la que hay que estudiar y aprendernos. ¿Y qué significa ante? Te darás cuenta de que solo hay una forma de escribirlo, entonces no hay problema. Significa antes de, delante de. O sea, cuando están, por ejemplo, en una fila, está una fila frente a ti y tú dices, está primero Juan y luego Pedro. Entonces, antes significa eso, antes de. Está primero Juan, antes de Pedro. Por eso está delante de, está primerito, está antes de. Esta palabrita, este prefijo ante, tenemos este ejemplo anteponer, que a la misma palabra la usamos tanto y es tan obvia, pero fíjate, viene del latín, anteponere. Ante y poner viene del latín, que es ponere, significa poner, colocar. Anteponer significa colocar antes de.
Por ejemplo, cuando vas a pagar la colegiatura ahí en la prepa, pues están en una fila y dicen, vamos a anteponer a los que empiezan con el apellido A. Ajá, o sea, van a colocarlos antes en la fila. Los van a poner hasta adelante. Vamos. Bien. Continuamos con estos otros tres. Tenemos la preposición circum. Recuerda que en latín la C y la I suenan como che, circum. Esta es la que hay que aprendernos, circum. Aquí hay tres modos de que se pone, circum, circum, circo. ¿Qué significa? Significa alrededor de. Y ahorita te vas a dar cuenta que usas palabras que vienen de latín precisamente por esto. Por ejemplo, para circuncisión, no sé si sepas qué es la circuncisión, si no, búscala en internet, aunque yo creo que sí sabes qué significa. Bueno, la palabrita circuncisión, aquí está el prefijo, circum, y scission viene del verbo sciere, que significa cortar en latín. Y entonces, ¿qué significa circuncisión? Significa cortar alrededor de... ¿De qué? Bueno, pues tú ya sabes, ¿no? Y si no, en este momento te encargo que pauses el video y lo busques. La circuncisión, pero es cortar alrededor de. Y también tenemos otra palabra que es muy común en geometría, circunferencia, que viene del latín circum y ferencia viene del latín ferens, que significa el que lleva, ¿sí? Alguien o algo que te lleva. Ferens. Por ejemplo, el guía turístico pues es un ferens porque él te lleva por el museo, te lleva por el zoológico, el ferens, el que te lleva. Y circunferencia entonces significa el que te lleva alrededor de, porque esa línea es la que te lleva alrededor del círculo, es como si fuera un guía que te está dando un tour. Circunferencia, el que te lleva alrededor. Bien, continuamos. 5. Preposición cum. Esta es obvia, ¿no? La usamos en el español. ¿Cómo creen que ustedes que quedó en español? Exactamente, con. Nosotros decimos con para indicar en español pues que algo va unido a o junto a, ¿verdad? Ah, pues en latín era cum. En latín era cum, era con también o co. Esta es la que hay que aprendernos, cum. Y por eso, en español, por ejemplo, quedó esta palabrita. Un ejemplo, compadre. ¿Quién no conoce la palabra compadre en español? Ah, pues aquí tenemos com, que viene de cum, y padre, que viene del latín patris, que es padre, ¿sí? ¿Qué significa la palabra con padre? Pues significa con el padre, junto al padre, está unido al papá. Bien, otro ejemplo, no sé si has escuchado esta palabrita, coetáneo. Por ejemplo, alguien llega y dice, no, pues el profe Andrés es coetáneo a la maestra Maribel. ¿Qué significa eso? Ah, pues co viene de cum, es este mismo prefijo del que estábamos hablando, es con junto a. Y la palabrita etáneo viene del latín etas, que significa edad. Coetáneo significa entonces con la edad, es decir, con la misma edad, está junto con la otra persona con la misma edad. Yo, el profe Andrés, soy coetáneo a la maestra Maribel, porque los dos somos de la misma edad. De hecho, los dos íbamos a la primaria juntos, estuvimos en el mismo grupo. Ella y yo somos coetáneos. Ustedes, chicos, pues son coetáneos la mayoría porque tienen la misma edad. Digo, por ahí alguno que otro será un poquito diferente, pero van casi a la misma edad, ¿sí? Son coetáneos. Y por último, sexta preposición de un prefijo, el prefijo contra. Este es chistoso porque así tal cual se usaban en latín, tal cual pasó al español, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos en latín contra? Pues en español es eso, es contra, ¿sí? O sea, ¿te fijas cómo la misma palabrita en latín es con la que hoy nosotros decimos en español contra? Es como para decir que tú vas opuesto a alguien, ¿verdad? Contra alguien.
Ahí está la palabrita en latín, se quedó igualita en el español y solamente se usaba esa forma. Dos ejemplos muy usados en español: contradecir. Pues hasta la palabrita te lo dice, ¿no? Pero viene de latín. Contra, que es opuesto, contrario. Decir, que viene del latín dicere, pues es decir en contra. Contradecir es, por ejemplo, primero digo que algo es blanco y luego digo que no es blanco. Bueno, te estás contradiciendo. Es contradecir. O también contraponer. Aquí tenemos la raíz poner, que viene del latín ponere, colocar, poner. Y entonces contraponer significa colocar en contra, poner en contra. ¿Sí? Por ejemplo, tú estás hablando de alguien y luego vas y criticas a otra persona y dicen, es que los estás contraponiendo, los estás poniendo en contra, los estás colocando contra uno al otro. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Bueno. Hasta aquí dejamos. Son 6 las preposiciones que vimos. Preposiciones que se usan como prefijos en palabras. ¿Sí? Las repito solo para recordar. Entonces es ab, aparte, separar, ad, junto a, hacia, ante, antes de o delante, circum, es alrededor de, cum, que va con, unido a, junto a, contra, que significa eso, contra, oponerse. Bien, hasta aquí lo dejamos. Hoy no dejamos ninguna tarea. El día de mañana, 1 de mayo, no hay ningún, no hay clases. Entonces ahorita pues aprovechen más bien para terminar los ejercicios, los trabajos que tengan pendientes. Y estén atentos para los próximos días. Yo voy a ir subiendo temas. Hasta luego y cuídense, chicos.